Del libro Consolación Divina del puritano Thomas Watson, el capítulo número 2, punto número 4. El mal del pecado obra para el bien de los piadosos. El pecado es condenable por naturaleza, pero Dios en su infinita sabiduría prevalece sobre él y hace que surja el bien de aquello que parece lo más contrario al mismo. Ciertamente es una maravilla que pueda manar miel de este león. Podemos entender esto en un doble sentido. Primero, los pecados de otros son invalidados para el bien de los piadosos. No es poca tribulación para un corazón bondadoso el vivir entre los inicuos. Ay de mí que moro en Mesec, dice el Salmo 125. Sin embargo, aun esto lo vuelve el Señor para el bien. Los pecados de otros obran para el bien de los piadosos al producir una santa tristeza. El pueblo de Dios llora por lo que no puede reformar. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, expresa el Salmo 119-136. David lamentaba los pecados de su tiempo. Su corazón se había convertido en una fuente y sus ojos en ríos. Los inicuos se divierten con el pecado. ¿Puedes gloriarte de eso? El Jeremías 11:15. Pero los piadosos son palomas sollozantes. Se entristecen por los juramentos y las blasfemias del mundo. Los pecados de los demás atraviesan sus almas como lanzas. Esta tristeza por los pecados de otros es buena. Este lamento ofendido por los agravios contra nuestro Padre Celestial evidencia en un corazón como el de un niño. También evidencia en un corazón como el de Cristo. Él se sintió entristecido por la dureza de sus corazones, expresa Marcos 3:5. El Señor percibe de forma especial estas lágrimas. Le complace que lloremos cuando su gloria resulta perjudicada. Demuestra más gracia entristecerse por los pecados de otros que por los nuestros. Podemos entristecernos por nuestros pecados por temor al infierno, pero entristecerse por los pecados de otros es fruto de un principio de amor a Dios. Estas lágrimas caen como el agua de las rosas, son dulces y fragantes y Dios las pone en su redoma. Los pecados de otros obran para el bien de los piadosos al hacerles orar más contra el pecado. Si no hubiera tal espíritu de iniquidad por el mundo, quizá no habría tal espíritu de oración. Los pecados clamorosos dan lugar a oraciones que claman al cielo. El pueblo de Dios obra contra la iniquidad de los tiempos para que Dios refrene el pecado, para que ponga de manifiesto su oprobio. Si no pueden erradicar el pecado mediante sus oraciones, al menos oran contra él, y Dios valora esto bondadosamente. Se tomará nota de estas oraciones y serán recompensadas. Aunque no prevalezcamos en oración, no perderemos nuestras oraciones. Mi oración se volvía a mi seno, expresa el Salmo 35:13. Los pecados de otros obran para el bien al hacernos amar más la gracia. Los pecados de otros son un fondo sobre el que se destaca más aún el brillo de la gracia. Lo opuesto de una cosa la destaca. La deformidad hace destacar la hermosura. Los pecados de los inicuos les desfiguran mucho. La soberbia es un pecado deformante. Ahora bien, contemplar la soberbia de otro nos hace amar aún más la humildad. La malicia es un pecado deformante. Es el retrato del diablo. Cuanto más vemos de esto en otros, tanto más amamos la mansedumbre y la caridad. La embriaguez es un pecado deformante. Convierte a los hombres en animales. Priva del uso de la razón. Cuanto más intemperantes vemos a otros, tanto más debemos amar la sobriedad. La negra cara del pecado hace destacar mucho más la hermosura de la santidad. Los pecados de otros obran para bien al obrar en nosotros una mayor oposición al pecado. Han invalidado tu ley, por eso he amado tus mandamientos, expresa el Salmo 119-126. David no habría amado tanto la ley de Dios si los inicuos no se hubieran enfrentado a ella con tanto empeño. Cuanto más violentos son los otros contra la verdad, tanto más valientemente están los santos a favor de ella. Los peces vivos nadan contra la corriente. Cuanto más sube la marea, tanto más nadan los piadosos contra ella. Las impiedades de los tiempos provocan santas pasiones en los santos. La ira contra el pecado está libre de pecado. Los pecados de otros son como una piedra de afilar para agudizarnos. Agudizan aún más nuestro celo e indignación contra el pecado.
Los pecados de otros obran para bien al hacernos más fervientes en ocuparnos en nuestra salvación. Cuando vemos a los inicuos esforzándose tanto para el infierno, esto nos hace más laboriosos para el cielo. Los inicuos no tienen nada que les aliente y sin embargo pecan. Se arriesgan a la vergüenza y a la deshonra. Se abren paso a pesar de toda la oposición que tienen. Tienen la escritura y la conciencia en contra. Tienen una espada de fuego en el camino y sin embargo pecan. Los corazones piadosos, al ver a los inicuos así de enloquecidos por la fruta prohibida y extenuándose al servicio del diablo, se vuelven tanto más denodados y avivados en los caminos de Dios. Toman al cielo como si se dijera por asalto. Los inicuos son dromedarias ligeras en el pecado, Jeremías 2:23, y nos arrastraremos nosotros como caracoles en la religión. ¿Rendirán mayor servicio al diablo los pecadores impuros que nosotros a Cristo? ¿Irán ellos más apresuradamente a una cárcel que nosotros a un reino? ¿No se cansarán ellos nunca de pecar y nosotros nos cansaremos de orar? ¿No tenemos nosotros un mejor maestro que ellos? ¿No son agradables las sendas de la virtud? ¿No hay gozo en el camino del deber y un cielo al final? La actividad de los hijos de Belial en el pecado es un estímulo para que los piadosos corrijan su ritmo y corran más deprisa hacia el cielo. Los pecados de otros obran para bien al ser espejos en los que podemos ver nuestros propios corazones. Vemos a un pecador abominable e impío, ahí tenemos un retrato de nuestros corazones. Así seríamos nosotros si Dios nos dejara. Lo que está en la práctica de otros hombres está en nuestra naturaleza. El pecado en los inicuos es como el fuego en un faro que fulgura y resplandece. El pecado en los piadosos es como el fuego en el rescoldo. Cristiano, aunque no prorrumpas en la llama escandalosa, no tienes motivos para enorgullecerte, pues hay mucho pecado encubierto en el rescoldo de tu naturaleza. Tienes la raíz de la amargura dentro de ti y daría un fruto tan infernal como cualquier otra si Dios no te doblegara por su poder o te transformara por su gracia. Los pecados de otros obran para bien al ser el medio para ser el pueblo de Dios más agradecido. Cuando vemos a otro infectado con la plaga, qué agradecidos estamos de que Dios nos haya preservado de ella. Volvernos más agradecidos es una buena forma de utilizar los pecados de otros. ¿Por qué no podría Dios habernos dejado en el mismo desenfreno descontrolado? Reflexiona, cristiano. ¿Por qué debería Dios serte más propicio a ti que a otro? ¿Por qué debería sacarte a ti del olivo silvestre de la naturaleza y no a Él? ¿Cómo puede esto hacerte adorar más gozosamente la libre gracia? Lo que el fariseo dijo con orgullo, nosotros lo decimos con gratitud. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteras. Lucas 18:11. Así pues deberíamos adorar las riquezas de la gracia por no ser como otros, borrachos, maldicientes, quebrantadores del día de reposo. Cada vez que veamos a los hombres entregándose al pecado, hemos de bendecir a Dios porque no somos como los tales. Si vemos a una persona fuera de sí, bendecimos a Dios porque no nos ocurre lo mismo. Mucho más, cuando vemos a otro bajo el poder de Satanás, deberíamos reconocer con gratitud que no es esa nuestra condición. No nos tomemos el pecado a la ligera. Los pecados de otros obran para bien al ser el medio para mejorar al pueblo de Dios. Cristiano, Dios puede hacer que salgas ganando mediante el pecado de otro. Cuanto más impíos sean los demás, tanto más santo deberías ser tú. Cuanto más entrega el inicuo al pecado, tanto más entrega el piadoso a la oración. Mas yo oraba, Salmo 109:4. Los pecados de otros obran para bien al darnos una oportunidad para hacer el bien. Si no hubiera pecadores, no tendríamos tanta capacidad de servicio. Con frecuencia los piadosos son el medio para convertir a los inicuos. Su prudente consejo y piadoso ejemplo son una atracción y un cebo para atraer a los pecadores al brazo del Evangelio. La enfermedad del paciente obra para el bien del médico. Al vaciar de abscesos nocivos al paciente, el médico se enriquece. Así también, al hacer volver a los pecadores del error de su camino, nuestra corona se hace mayor. Resplandecerán los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. No como lámparas o velas, sino como las estrellas perpetuas. De esta manera vemos cómo los pecados de otros son invalidados para nuestro bien. Segundo, la conciencia de su propio pecado será invalidada para el bien de los piadosos. Así nuestros propios pecados obrarán para bien.
Esto debe entenderse con sumo cuidado. Cuando digo que los pecados de los piadosos obran para bien, no digo que haya el más mínimo bien en el pecado. El pecado es como veneno que corrompe la sangre, infecta el corazón y que sin un antídoto eficaz acarrea la muerte. Tal es la venenosa naturaleza del pecado, es mortal y condenatoria. El pecado es peor que el infierno, pero sin embargo, Dios, mediante su gran poder para invalidar, hace que el pecado resulte para el bien de su pueblo. De ahí esa afortunada frase de Agustín: Dios nunca permitiría el mal si no pudiera sacar bien del mal. El sentimiento del pecado en los santos obra para bien de varias maneras. El pecado les hace sentir hastío de esta vida. Es triste que haya pecado en los piadosos, pero es bueno que este sea una carga. Las aflicciones de Pablo, perdón por la expresión, no eran para él sino un juego en comparación con su pecado. Él se regocijaba en la tribulación, 2 Corintios 7:4, pero cómo lloraba y se lamentaba bajo el peso de sus pecados esta ave del paraíso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Un creyente lleva sus pecados como un preso sus cadenas. Oh, cómo anhela el día de la liberación. Este sentimiento de pecado es bueno. Esta corrupción interior hace que los santos aprecien más a Cristo. Aquel que siente su pecado como un enfermo siente su enfermedad, cuán bienvenido le resulta a Cristo el médico. Aquel que se siente mordido por el pecado, cuán preciosa le resulta la serpiente de bronce. Tras haber clamado Pablo desde un cuerpo de muerte, qué agradecido estaba Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7:25. La sangre de Cristo salva del pecado y es el sagrado ungüento que cura de esta infección. Este sentimiento de pecado obra para bien al ofrecer la oportunidad de inducir al alma a realizar 6 deberes especiales. Primero, induce al alma al autoexamen. Un hijo de Dios consciente del pecado toma la vela y la lámpara de la palabra y examina su corazón. Desea conocer lo peor de sí mismo, al igual que un hombre con una enfermedad corporal desea conocer lo peor de su enfermedad. Si bien nuestro gozo reside en el conocimiento de nuestras virtudes, sin embargo, obtenemos algún beneficio del conocimiento de nuestras corrupciones. Por tanto, Job ora: hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job 13:23. Es bueno conocer nuestros pecados para que no nos congratulemos o consideremos nuestro estado como mejor de lo que es. Es bueno dar alcance a nuestros pecados, no sea que ellos nos den alcance a nosotros. Segundo, la injerencia del pecado induce al Hijo de Dios a la humildad. El pecado permanece en un hombre piadoso como un cáncer en el pecho o una joroba en la espalda para mantenerle libre de orgullo. La grava es buena para lastrar un barco y evitar que vuelque. El sentimiento de pecado ayuda a lastrar el alma para que la vanagloria no la vuelque. Leemos acerca de la mancha de los hijos de Dios, Deuteronomio 32:5. Cuando un hombre piadoso contempla su condición en el espejo de la Escritura y ve las manchas de la infidelidad y la hipocresía, esto hace que caigan las plumas del orgullo. Son manchas humillantes. Podemos hacer un buen uso aún de nuestros pecados cuando estos nos infunden a un bajo concepto de nosotros mismos. Es mejor el pecado que nos vuelve humildes que el deber que nos vuelve orgullosos. El santo Bradford pronunció estas palabras acerca de sí mismos: soy un hipócrita pintado. Y Hopper dijo: Señor, yo soy el infierno y tú el cielo. Tercero, el pecado induce al Hijo de Dios a la autocrítica. Pronuncia una sentencia contra sí mismo: ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Proverbios 32. Es peligroso juzgar a otros, pero es bueno juzgarnos a nosotros mismos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11:31. Cuando alguien se juzga a sí mismo, Satanás se queda sin trabajo. Cuando acusa de algo a un santo, éste puede replicar y decir: es cierto, Satanás, soy culpable de estos pecados, pero yo ya me he juzgado a mí mismo por ellos, y habiéndome condenado a mí mismo en el tribunal ordinario de la conciencia, Dios me absolverá en el tribunal supremo del cielo. El pecado induce al Hijo de Dios a tener un conflicto interior. El yo espiritual está en conflicto con el yo carnal. El deseo de la carne es contra el espíritu. Gálatas 5:17. Nuestra vida es una vida de tránsito y de lucha. Hay un duelo diario entre las dos simientes. El creyente no deja que el pecado tome posesión apaciblemente. Si no puede mantener fuera el pecado, lo mantendrá bajo control. Si bien no puede vencer por completo, sin embargo, es un vencedor al que venciere. Apocalipsis 2:7.
El pecado induce al Hijo de Dios a observarse a sí mismo. Sabe que el pecado es un traidor nato. Se observa pues cuidadosamente a sí mismo. Un corazón sutil necesita un ojo vigilante. El corazón es como un castillo que está en peligro de ser asaltado cada hora. Esto hace que el Hijo de Dios sea siempre un centinela y monte guardia alrededor de su corazón. El creyente ejerce una estricta vigilancia sobre sí mismo, no sea que caiga estrepitosamente y así abra una compuerta por la que se escape todo su consuelo. El pecado, como sexto punto, induce al alma a reformarse a sí misma. El Hijo de Dios no solo detecta el pecado, sino que lo expulsa. Pone un pie sobre el cuello de sus pecados y el otro pie lo vuelve a los testimonios de Dios. Salmo 119, 59. De esta manera, los pecados de los piadosos obran para bien. Dios convierte las enfermedades de los santos en sus medicinas. Sin embargo, que nadie abuse de esta doctrina. No digo que el pecado obre para el bien de un impenitente, no, este obra para su condenación, pero obra para el bien de los que aman a Dios. Y sé que tú, que estás leyendo, que estás escuchando, que eres piadoso, no sacarás una conclusión errónea de esto, ya sea para tomarte el pecado a la ligera o para aventurarte en él. Si así lo hicieres, Dios te haría pagarlo caro. Recuerda a David, él se aventuró temerariamente en el pecado. ¿Y qué consiguió? Perdió su paz, sintió los terrores del Omnipotente en su alma. Aunque tenía todos los medios para estar alegre, era rey, tenía dones para la música. Sin embargo, nada podía proporcionarle consuelo. Se lamenta incluso de sus huesos abatidos. Salmo 51:8. Y si bien al final salió de aquella oscura nube, algunos teólogos opinan que jamás recuperó su pleno gozo hasta el día de la muerte. Si algún hijo de Dios se mezclara con el pecado, porque Dios puede convertirlo en bien, aunque el Señor no le condene, puede enviarle al infierno en esta vida, puede someterle a unas angustias y convulsiones espirituales tan amargas que le llenen de horror y le pongan al borde de la desesperación. Sirva esto pues de espada encendida para impedirle acercarse al árbol prohibido. Y de esta manera he mostrado que tanto las mejores cosas como las peores, mediante la mano del gran Dios que las invalida, cooperan para el bien de los santos. Pero una vez más lo digo, no te tomes a la ligera el pecado.